Podemos empezar. Sí, creo que ya podemos empezar. ¿Ya está? Ya. Zoilo, ¿me confirmas que puedo empezar? Sí, por favor, adelante, Rafael. Ya, muy buenos días. Les damos la bienvenida a todas y todos, a los que siguen el evento en la página Facebook de la Alianza Francesa. Antes de todo, quisiéramos agradecer a la Alianza Francesa de Lima por este evento. Saludamos esta iniciativa de colecta de fondos destinada a apoyar a las comunidades indígenas de la Amazonía peruana que sufren terriblemente de la crisis sanitaria causada por el coronavirus. Sufren de la falta de estructuras sanitarias, de medicamentos, como de alimentos. En todos los territorios amazónicos del Perú, según las últimas cifras, son ahora más de 100.000 casos confirmados de coronavirus y más de 2.500 fallecidos. Son cifras globales sobre la Amazonía peruana, pero sabemos que dentro de estas son muchos indígenas que están afectados o por lo menos expuestos a un peligro muy grande. También queremos agradecer a los ponentes por haber aceptado participar a esta mesa redonda titulada Retos políticos y amenazas de la COVID-19 en la Amazonía peruana. Los 5 ponentes son antropólogos que tienen una gran experiencia acerca de cuestiones ligadas a las políticas indígenas de defensa de sus culturas y sus territorios. Contamos la presencia del ontólogo Alberto Chiri, de los profesores Luisa Elvira Baunde y Rigolazo, y de los investigadores Luis Huertas Castillo y Tomás. Todos ya han recorrido desde años en diferentes partes de la Amazonía peruana, trabajando o acerca de los Sajún, Wampis, Ayropá, Arut, Mashcopiro, entre otros. Sí, buenos días a todos. Quiero añadir que en estos tiempos muy difíciles para los pueblos de la Amazonía, aquí en Perú, pero pensamos también en la situación más que preocupante en Brasil, es un verdadero agrado ver que la movilización a favor de la salud y de los derechos de los pueblos indígenas implica cada vez más a instituciones extranjeras, como la Alianza Francesa, revelando la suma importancia del bienestar de los pueblos indígenas. No solamente para los primeros interesados, por supuesto, sino también para el del planeta y de todos sus habitantes. Frente a los ataques constantes de los que padecen los pueblos indígenas, la movilización desborda las organizaciones indígenas, las asociaciones locales, las ONGs, e involucra cada vez más al mundo universitario y a ciertas instituciones estatales extranjeras. Queremos aprovechar de este evento para saludar y aportar nuestros más sinceros respaldos a todas las organizaciones autóctonas que realizan un impresionante trabajo de apoyo a su población. Es precisamente el tema de nuestro conversatorio de hoy. En este contexto de pandemia de la COVID-19, los pueblos indígenas no han esperado una reacción del Estado para actuar y tomar las medidas necesarias para mitigar la propagación del virus. Así que las organizaciones indígenas peruanas se revelaron más efectivas que el Estado mismo. Este mismo Estado que pretende a una soberanía total sobre su territorio y sus recursos naturales, mientras, como lo dice Alberto Chiri, no conoce verdaderamente al país, es decir, a sus diferentes realidades geográficas, económicas y a su diversidad cultural. Entonces, la pandemia no es solamente un problema de salud, sino también un problema político. La pandemia cuestiona las relaciones políticas entre el Estado y los pueblos indígenas. Ya hace décadas que estos reclaman derechos y una cierta forma de autonomía respetuosa de sus particularidades culturales en cuanto a la educación, a la gestión territorial o a la salud. La pandemia, creemos, ha aumentado el peso político de las organizaciones indígenas. La recién aparición de los gobiernos autónomos del norte de la Amazonía
testigua de esta firme voluntad por parte de los pueblos autóctonos de reclamar, en acuerdo con los textos internacionales sobre los derechos de los pueblos autóctonos, una redefinición profunda del paradigma político de origen colonial, paradigma diseñado a varios cientos de kilómetros de la Amazonía, en Lima, por el Estado. Solo daré unas pequeñas palabras acerca de la organización de la mesa. Después de las ponencias de cada investigador, tendremos un final de discusión entre nosotros, pero también con el público que sigue la sesión por el Facebook Live de la Alianza Francesa, que puede hacer comentarios, preguntas en vivo. A continuación, vamos a difundir un video de Alberto Chief, que por razones técnicas no pudo estar en vivo, digamos, con nosotros, pero que nos mandó unas reflexiones suyas que van a permitir seguro plantear un poco de debate. Alberto Chief es antropólogo, trabaja en la Amazonía desde hace 50 años, especialmente sobre temas de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Es autor de numerosos artículos especializados y de libros colectivos, como El indígena y sus territorios, en 1991, e individuales como Pueblos de la Yuca Brava, en 2014, o más reciente, Desde el Caucho, en 2017. Ya soy Luz, puedes mandar la video. Muchas gracias. Zoilo, perdona, creo que no se escucha muy bien la video de Alberto. ¿Vosotros pueden escucharlo? ¿No se escucha así? No. No se escucha. No se escucha. No hay sonido. Zoilo, te propongo poner el audio del video porque que tengo, pero no creo que la video va a funcionar al mismo tiempo.
tardes. Voy a hablar acerca de la situación de las comunidades indígenas en la Amazonía peruana, relacionada con la epidemia del coronavirus. En un principio, en teoría, pensé que las comunidades iban a ser los centros. ¿Está bien el oído? ¿Se puede escuchar? Sí, mucho mejor. Sí, Ya. se escucha. Ya, entonces vamos a seguir así. Menos afectados por este virus, por varias razones, ¿no? Viven en un relativo aislamiento de las ciudades, que son el foco central principal de la difusión del virus. Digo relativo porque de todas maneras están vinculadas con el mercado y tienen que viajar a pueblos y a las ciudades para hacer las relaciones sociales, ventas y otras cosas, ¿no? En segundo lugar, tiene cierta capacidad de organización como colectivo que otros sectores de la sociedad peruana no tienen o lo han perdido. En tercer lugar, tienen medios de producción, tienen tierras, bosques, aguas, ¿no? En los cuales se pueden abastecer de los productos que sean necesarios para su vida, aunque la independencia total es una fantasía, eso no existe, se ha perdido hace mucho tiempo, y también dependen del mercado en cierta medida para adquirir algunos productos. Entonces, con esas condiciones, muchas organizaciones empezaron a dar, ante la ausencia del Estado, una serie de medidas que las quiero resumir, ¿no? En primer lugar, a controlar el territorio, ¿no? Controlar ellas mismas el acceso y la circulación de personas por su propio territorio, ¿no? A controlar las relaciones internas en la comunidad, ¿no? A dar medidas para determinar el aislamiento de personas sospechosas de haber contraído el virus, o personas retornantes, ¿no? Que vivían en las ciudades y regresaban a las ciudades, ¿no? Esto funcionó en varios lugares, por lo menos durante un tiempo. Funcionó con los Ayánica, con los Aguajún, con los Huampis. No funcionó en otras. Por ejemplo, no funcionó con los Puna, cuya economía, lamentablemente, en las últimas décadas está muy vinculada al tema de la coca, ¿no? Es una zona de siembra de coca para procesamiento de pasta básica de cocaína. No funcionó tampoco con los shipibos, que también es una economía muy dependiente del mercado por el tema de la artesanía y en menor medida también por el tema del turismo. Sin embargo, en algunas zonas que también están vinculadas con la economía de mercado, los propios Ayánica, del Perené, Satipo, sí funcionó, ¿no? Y habría que ver ahí un poco las razones, que yo no las puedo decir ahora porque eso tendría que ser materia de una investigación, por las cuales sí funcionó en unas zonas donde la gente está vinculada al mercado y no en otras, ¿no? Sin embargo, esto funcionó más o menos durante 2 meses y posteriormente digamos, los controles, las medidas que habían determinado las organizaciones indígenas comenzaron a relajarse. Comenzaron a relajarse porque el tiempo de la cuarentena era demasiado largo y ellos necesitaban articularse a las ciudades en las que, como digo, ellas compran y venden, ¿no? Pero a su vez el sistema empezó a colapsar por responsabilidad del propio Estado. El Estado, si bien es cierto, tuvo como mejor virtud el hecho de haber declarado de manera temprana la cuarentena. Fue uno de los países donde más temprano se declaró la cuarentena, apenas una semana o 9 días después
de haber aparecido la primera persona contagiada por el virus. Tuvo algunas medidas que han sido en su ejecución desafortunadas. Si bien lo del bono, un bono para las personas de menos recursos, era importante para que esas personas pudieran disponer de dinero, la ejecución del bono ha sido nefasta. Ha sido nefasta porque la ansiedad de la gente por conseguir este bono ha hecho que, en primer lugar, salgan de las comunidades, dado que en las comunidades evidentemente no hay bancos, y no hay bancos tampoco en las zonas más cercanas a las comunidades, ¿no? El banco que tiene mayor llegada a las zonas rurales es el Banco de la Nación, pero aún así queda bastante lejos de las zonas donde se encuentran las comunidades. Entonces la gente tuvo que ir a los poblados donde existían agencias del Banco de la Nación u otros bancos para cobrar el bono, ¿no? Y eso se convirtió en un foco de contagio fuertísimo. Y eso se dio incluso, no solo en las comunidades, sino también en las mismas ciudades. En Iquitos, por ejemplo, hay que ver las fotos de la gente arracimada, haciendo colas, largas colas, unas junto al otro, como si fuesen a entrar a un espectáculo deportivo o cultural, esperando cobrar el bono, ¿no? Entonces, eso ha sido un factor de difusión del contagio muy fuerte, y el responsable es el Estado, evidentemente. El Estado además tiene algunos otros problemas, un programa que se llama Juntos, que implica la entrega de un bono bimensual a gente de las comunidades, pero nuevamente eso determina que la gente tenga que salir de sus comunidades para ir a cobrar los bonos. En segundo lugar, porque si bien es cierto, las comunidades, las organizaciones indígenas dieron algunas medidas importantes para controlar su territorio y para atender los casos sospechosos de contagio y aislar a la población, si bien eso es cierto, las comunidades no tuvieron ningún apoyo del Estado. Esas medidas el Estado debió haberlas potenciado, coordinando con las organizaciones indígenas, y no lo hizo. Y no lo hizo porque no lo hace nunca, en realidad. El Estado es soberbio, cree que tiene la verdad absoluta, que tiene todas las facultades de hacer las cosas, de definir cómo deben ser las cosas, sin tomar en cuenta a la población que vive en zonas aisladas, que dicho sea paso ni siquiera conoce cuáles son sus problemas. En fin, el Estado no reaccionó frente a la emergencia. El Ministerio de Cultura, que es el encargado de las poblaciones indígenas en el Perú, se demoró 2 meses para dar una ley llamada Ley de Emergencia, que, como comprenderán, 2 meses más tarde no es ya de emergencia, es como si los bomberos llegaran al incendio 2 meses después de haberse declarado el incendio. Eso ya no es emergencia. Pero además, esta ley da tiempo, es una ley absurda, porque lo que hace es determinar cuáles son las funciones de cada ministerio. O sea, es una ley concebida total y absolutamente de manera burocrática, ¿no? Y dicta medidas que tienen que ver, por ejemplo, con hacer un censo de cuántos funcionarios bilingües existen en los ministerios, o actualizar el mapa lingüístico del país. Como comprenderán, esto no son medidas que ataquen directamente al problema, ¿no? El Estado es un Estado que conoce muy poco el país, ¿no? En medio de la pandemia descubrió, ¿no?, curiosamente, que solamente 4 de cada 10 peruanos tienen cuenta bancaria, tienen una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, y que el más no tiene ninguna, ¿no? Pero lo que parece no haber descubierto todavía es que aún si el 100% de los peruanos tuviera
una cuenta en el banco, esto no soluciona los problemas. Y les voy a poner el caso de la situación de los maestros y de otros funcionarios públicos que están en áreas rurales. Ellos reciben un sueldo mensual y lo reciben a su cuenta, pero no tienen ninguna manera de hacer efectiva ese dinero. Entonces lo que hacen es entregar su tarjeta a un apoderado que de inmediato se cobra el 20% del sueldo del maestro, del funcionario, ¿no? Y a través de lanchas u otros medios le va mandando poco a poco los pedidos de alimentos y otros bienes que el funcionario le reclama desde su lugar de origen, ¿no? Entonces, el hecho de tener tarjeta, que todos los peruanos tuvieran tarjeta, no hubiese solucionado tampoco el problema, y no lo hubiese solucionado tampoco porque con la tarjeta la gente no puede comprar en su lugar, en los lugares donde viven, las pequeñas bodeguitas que funcionan en las comunidades o incluso en pueblos un poco más grandes, no aceptan tarjeta como instrumento de pago, ¿no? Entonces, el Estado ha sido, sigue siendo, ¿no?, un organismo que no tiene idea de cómo funciona realmente el Perú. En fin, la situación actual es que el virus en las comunidades se ha disparado. Aquellas organizaciones que lograron contener, lograron dar medidas para organizar el tránsito, la no salida de la gente a las poblaciones, ya han perdido esa capacidad de control porque es demasiado tiempo, porque no reciben ningún tipo de apoyo por parte del Estado, ¿no? Entonces ahora el virus se ha difundido y exactamente creo que no hay nadie que pueda decir cuál es el impacto que está causando en las comunidades, porque para eso habría que hacer una encuesta específica y muy detallada con la finalidad de determinar. Pero algo que, si algo nos puede dejar de enseñanza esta situación de la emergencia que se ha declarado, es que el Estado está obligado a cambiar. Es verdad que una pandemia como la que estamos experimentando, sufriendo, no se arregla, digamos, con el mejoramiento de las instalaciones hospitalarias, médicas, ¿no? El caso más alarmante, digamos, más ilustrativo, es el de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un país el más rico del mundo y con excelentes instalaciones hospitalarias, pero donde se han tomado unas medidas absurdas o se han dejado de tomar medidas razonables y la mortandad se ha disparado a unos niveles inmensos, mucho más allá de lo que ha sucedido en los demás países, siendo el país más rico. Entonces, la infraestructura médica no es suficiente. Lo que es fundamental para enfrentar una pandemia es organización. Y eso es, lamentablemente, lo que no existe en un país como Perú, donde la población está acostumbrada a hacer lo que le da la gana. Y esto se ha comprobado especialmente en ciudades como Iquitos, donde si bien el impacto del virus ha disminuido, parece ser que es por efecto de lo que se llama el contagio del rebaño, ¿no? O sea que el contagio es tan grande que el virus comienza ya a retraerse. Entonces, si algo nos enseña esta tragedia que seguimos viviendo, es que es indispensable que el Estado mejore su capacidad organizativa y es indispensable además que se tomen nuevas medidas de organización política del país. Me refiero a que ni los municipios, salvo rosas excepciones, ni los gobiernos regionales
han funcionado y han cumplido el rol que debieron haber cumplido en esta situación. Los que empezaron a dar algunas respuestas acertadas fueron las organizaciones indígenas. Entonces, quiero decir, hay que pensar en las organizaciones indígenas como centro de administración del poder y con jurisdicción para tomar medidas importantes en el ámbito donde ellas viven. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Alberto por su presentación. Creo que es muy interesante para iniciar esta mesa redonda, porque Alberto plantea muy bien, da una visión global, creo que, de la situación en la Amazonía peruana. Y plantea una cierta dicotomía entre los pueblos que han podido protegerse mejor del virus gracias a eficaces medidas de aislamiento. Pensamos con los Huampis, por ejemplo, o los Ashaninka, y otros pueblos más afectados por ser más involucrados en las dinámicas económicas locales, como el turismo, el tráfico de droga, etcétera, como por ejemplo los Shipibos. Y creo que el otro punto importante es que subraya que el Estado ha tomado ciertas medidas muy tarde y que se revelaron inadecuadas para mitigar la propagación del virus. Inadecuadas, ¿por qué? Por falta de conocimientos de las realidades locales. Y creo que termina su presentación hablando justamente, como hemos dicho en la introducción, de la importancia finalmente de las organizaciones indígenas, que ellas sí, conociendo las realidades locales, tomaron buenas medidas, ¿no?, para proteger su población. Entonces, quiero dar ahora la palabra a Rodrigo Lazo. Rodrigo investiga los impactos de las transformaciones sociales, políticas y ambientales en la salud humana de los pueblos indígenas amazónicos, especialmente en las comunidades Huampis y Ahuajún de las provincias de Condorcanqui, zona que yo mismo conozco muy bien, y entonces es un verdadero agrado de escuchar a Rodrigo hoy. Durante la pandemia por la COVID-19 ha participado de espacios de coordinación con las organizaciones indígenas, autoridades de salud y otros sectores del Estado, con activistas e investigadores. Es doctorando en antropología por la Universidad de Massachusetts y docente en Perú, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, Rodrigo, te dejo la palabra y muchas gracias. Creo que tienes que activar, ¿no? Tu micrófono, Rodrigo. Sí. Ya. ¿Qué tal? No, te agradezco, Paul, por la invitación y, bueno, a la Alianza Francesa, al IFEA, y a todos los que están participando. De hecho, es una forma más, digamos, de tratar de contribuir, ¿no?, a mitigar el impacto de la pandemia, ¿no?, desde las posiciones que tenemos y las posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera retomar un poco lo que comentaba Alberto como un marco general, ¿no? Puntualizando en el papel del Estado, ¿no?, como un actor que organiza el riesgo, organiza las consecuencias de esta pandemia, ¿no? Y ahí se ha señalado bastante la responsabilidad en este proceso, que también se ha considerado como un etnocidio pasivo, ¿no? Entonces, es cierto que la omisión de varias acciones implica las consecuencias que tenemos actualmente, ¿no? El alto índice de contagio y esto, ¿no? Pero yo quisiera aquí puntualizar en las acciones del Estado activas, ¿no?, que han sido lesivas. Entonces, en ese sentido,
no voy a estar hablando de las situaciones estructurales, ¿no? de la poca cobertura del sistema de salud o de la inercia de la exclusión política de los pueblos indígenas de espacios de tomas de decisión, sino voy a estar hablando un poco de acciones que supuestamente el Estado diseña para proteger a los pueblos indígenas, ¿no? Pero que tienen por consecuencia justamente lo opuesto, ¿no? Y si bien parte de las causas de esta contradicción tienen base en condiciones estructurales, ¿no? También es muy claro que ha habido decisiones muy mal tomadas, ¿no? Que realmente están generando en el Estado problemas legales que posiblemente tengan consecuencias penales, ¿no? O de sanciones civiles que deben ser, que son materia de investigación, ¿no? Entonces, primero, el tema, o sea, yo he trabajado un poco la idea del Estado como un vector del virus, ¿no? Del SARS-CoV-2. Esta idea, bueno, como todos aquí conocen, ¿no? Tiene como un sustento histórico muy fuerte, ¿no? Que es básicamente el papel del Estado a lo largo de los siglos de colonia, ¿no? Organizando campañas para extraer recursos, ¿no? Y al hacerlo, introduciendo virus, patógenos nuevos, ¿no? Y eso es algo que, aunque con otras dinámicas y características en la actualidad, continúa siendo una función del Estado. Si bien los propósitos y la relación Estado-pueblos indígenas es distinta, ¿no? A nivel, digamos, a nivel de epidemiológico, ¿no? Su papel continúa siendo un diseminador de virus, ¿no? Justamente por brechas en la relación Estado-pueblos indígenas, ¿no? Entonces, yo quería iniciar rápidamente leyendo un fragmento de una carta que envían en 1816 unos curas que trabajaban en Cuenca y hacían expediciones hacia la zona de Gualaquiza, ¿no? En la región que ahora se llama, pues, Inia Chichan, ¿no? O sea, los pueblos que en los archivos son denominados jíbaros, eran administrados desde la audiencia de Quito en Ecuador, ¿no? Entonces, las campañas iban bajando por oleadas, por épocas, ¿no? Y ya antes de que el Estado colonial caiga, todavía habían iniciativas de exploraciones, ¿no? Entonces hay dos curas que envían dos cartas muy interesantes a España, ¿no? Al rey, ¿no? Entonces en la primera transmiten un mensaje de líderes indígenas, de cabezas de familias, ¿no? Y listan una serie de mensajes, pero el interesante para este propósito es el cuarto, ¿no? Entonces piden que temiendo, o sea, transmite el mensaje, ¿no? Dice que los indígenas o los jíbaros infieles, como los denominan, temiendo las enfermedades de la sierra, piden que no se debe abrir por ahora caminos grandes, sino solo un pequeño para transitar, diciendo ellos que si no fuera por las enfermedades, más que viniesen muchos más a vivir acá, ¿no? Que para todos hay tierras, ¿no? Punto 5, que cuando hay enfermedades en la serranía de Cuenca, que las largas que vengan las dejarán en algún sitio, que ellos les irán a buscar y cuando aquí tengan que salir las pondrán en inmediaciones para que allá las vengan a recibir los otros, ¿no? Entonces, realmente son situaciones donde los indígenas, en este caso de la familia Inia Chicham, ¿no? Están tratando de relacionarse con el Estado, cuidando de su salud, ¿no? Haciendo pedidos explícitos de medidas cuidadosas, ¿no? Y de respeto de su supervivencia biológica, ¿no? Lo interesante es que la siguiente carta de la misma fecha, el 28 de noviembre de 1816, los mismos curas envían una lista de mensajes al gobierno, al Estado-Nación, ¿no? Español,
Y el punto 2 dice que los vecinos de Cuenca abran el camino a Ventía con la prontitud que sea posible, para que entre el comercio, para este efecto hoy día sale de esta ciudad Don José Suero, con 3 jíbaros hasta el río Rosario, ¿no? Y continúa describiendo todas las riquezas que se podrán extraer, ¿no? Entonces, realmente este desinterés o este no oír voluntades o exigencias indígenas es algo que facilitó evidentemente el contagio de enfermedades antes y que ahora es una constante también, ¿no? Entonces, puntualmente, con esta idea del Estado como un vector de contagio, yo quiero analizar concretamente el tema de los bonos, ¿no? De los bonos que se han asignado para las zonas rurales de la Amazonía, ¿no? Primero, decir que los programas sociales del MIDIS, ¿no? De protección alimentaria y para mitigar los impactos en las economías, han sido pensados desde el Estado, pero para las zonas urbanas, ¿no? En las primeras presentaciones de estas políticas sociales, la misma ministra de Economía decía que, bueno, que los indígenas ya estaban cubiertos, protegidos por el programa Juntos, por Pensión 65, ¿no? Entonces había esta tendencia como de una política de protección, pero residual, ¿no? O sea, marginal, lo que quede, pues lo veremos ahí, ¿no? El interés o la responsabilidad por proteger a los indígenas ya llegará en algún momento, o le damos un poco lo que va sobrando, ¿no? Entonces, el resultado de eso es que el MIDIS, ¿no? Concretamente el Viceministerio de Prestaciones Sociales, lo que hace es trasladar el mecanismo de transferencias económicas a una zona donde las economías, la organización de las relaciones de desplazamiento sobre el espacio son muy distintas, ¿no? Entonces es un diseño totalmente desfasado, ¿no? Y es un diseño que desde el inicio, en artículos que hemos escrito varias personas, hemos discutido, ¿no? O sea, realmente es la transferencia de dinero con la movilización de personas, la aglomeración para cobros, o los desplazamientos para ir a comprar a mercados que no tienen ningún tipo de garantía de bioseguridad. ¿Es esa la forma ideal? ¿O hay otros mecanismos, ¿no? Incluso hay DCEP en ese contexto, Abril, ¿no? Pedía que el dinero, o sea, que los bonos se entreguen en su equivalente en víveres, ¿no? Eran varias organizaciones las que solicitaban eso. Sin embargo, bueno, no se implementó. De hecho, prestaciones sociales del MIDIS tenía, por ejemplo, ya los alimentos de Jaliwarma de inicios de marzo en los almacenes de los colegios, en las comunidades, pero no liberaba o sea, el consumo para las comunidades, ¿no? Inexplicablemente, ¿no? Y entonces, esta tendencia a no pensar en ellos como prioridad, ¿no? Cuando todavía podía prevenirse el ingreso del virus, de la enfermedad, ha generado consecuencias muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, en el caso Abajún y One Piece, que mencionaba un poco Alberto, ¿no? Lograron realmente a través de varios mecanismos de organización, ¿no? Entre el gobierno local y las comunidades, bloquear el acceso de personas, ¿no? Y lograron abastecerse de alimentos que tenían ahí, ¿no? Pero fue justamente cuando el gobierno, ¿no? El presidente Vizcarra ordena o insta a la gente a volver a sus provincias, a sus lugares de origen, que se produce el fenómeno, pues, de los retornantes, ¿no? Entonces, esa es una primera acción que produce que los Awajún y los Huampis que estaban en Lima, en Chiclayo, pues caminen rápidamente y lleguen hasta Bagua, ¿no?
a Corral Quemado, y ahí esperaron algunos días a que les tomen pruebas, les den alimentos para hacer la cuarentena, pero el Estado tampoco respondió adecuadamente, ¿no? Entonces lo que hicieron luego fue pasar, o sea, estaban durmiendo en la calle como varios días, entonces luego fueron hacia sus comunidades, ¿no? Entonces ahí han ingresado los primeros casos importados, asintomáticos, ¿no? Y bueno, entraron a varias comunidades después del día 50 de la emergencia sanitaria, y ha sido en junio, ¿no? La primera quincena de junio, que el MIDIS inicia fuertemente la entrega de bonos, ¿no? Hasta ese momento, habían pocos casos de contagios autóctonos y muchos, y los importados, que no se sabía claramente cuántos eran, ¿no? Pero conversando con varios, con personal sanitario de la red de salud, de las microredes, lo que se ha visto es que después de los bonos, el virus y las enfermedades, o sea, los síntomas y el virus ha empezado a presentarse en distintas comunidades que no habían recibido casos importados, ¿no? Entonces, empezamos a ver la necesidad de evaluar si esta política de protección realmente estaba generando el impacto positivo, ¿no? Y claramente se iba notando que pues no, ¿no? Tanto el dinero que se entregaba se gastaba en mercados donde había más exposición, los puntos de pago no estaban, no estaban cuidados con bioseguridad, ¿no? Entonces, ay, caramba, realmente era ha sido un problema bien grave, ¿no? Ahora, hay varias implicancias en eso, ¿no? Por un lado está el asunto de que esa política se impone durante un régimen de excepción, ¿no? Que es o sea, donde la libertad de tránsito está suspendida por mandato constitucional, ¿no? Entonces, la responsabilidad del movimiento de estas personas en un contexto en el que están prohibidas de moverse, sobre quién recae, ¿no? Si es para una política de protección alimentaria, una política pública que tiene como consecuencias mayor exposición al virus, entonces hay una responsabilidad clara de parte del Estado que al menos debe ser investigada, ¿no? Entonces, por esa razón, ciudadanos, yo incluido, hemos escrito una queja para la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y en esta queja lo que se pide es que el Instituto Nacional de Salud, el MINSA investiguen claramente, ¿no? Si realmente es una estrategia alimentaria inocua, ¿no? Para la salud de la población, ¿no? Y bueno, para finalizar, ¿no? El MIDIS hace 5 días recién publicó los lineamientos sobre cómo entregar los bonos económicos en las comunidades, ¿no? O sea, el 3 de agosto ha publicado la resolución directoral 150-2020, ¿no? Donde hace una argumentación súper extensa de lo que tendría que haber hecho y que no hizo, ¿no? Y hay un diagnóstico interesante en el punto 5.1, en el artículo 5.1, donde habla en términos de barreras, ¿no? Dice que las barreras del contexto impidieron que se entreguen los bonos de una manera segura. Sin embargo, esas barreras en realidad, si uno las lee con más atención, son responsabilidades de parte del MIDIS que no estaba cumpliendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no creación de nuevos puntos de pago. Eso es claramente un problema de diseño, no es una barrera en general, ¿no? Corredores sociales y desplazamiento interno de la población, ¿no? Eso es algo que tendría que haber sido previsto, ¿no? La población no está habituada a dinámicas propias de la entrega de subsidios. O sea, hay distintos elementos, ¿no? O mala distribución de los puntos de pago, ¿no? Había gente que vivía en un lugar donde era el punto de pago y tenía que irse pues hasta media cuenca más allá, ¿no? Para recibir realmente el dinero, y varios de los puntos de pago eran, como la comunidad de Belén, ¿no? En el río Santiago, eran lugares donde había muchos casos, ¿no? Entonces realmente ha funcionado en varios sentidos como
como una plataforma para diseminar el virus, ¿no? Bueno, yo creo que lo dejo ahí porque creo que ya son 15 minutos, ¿no? Y luego podríamos seguir conversando. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante. Ha subrayado, claro, un punto fundamental, los efectos perversos de esos bonos, ¿no? Digamos, y yo, por ejemplo, en el Bajo Urubamba, donde he trabajado más con poblaciones machigenga, con amigos con los cuales he podido hablar hace poco, es un punto que me mencionaban mucho, ¿no? Los contagios debidos a esos bonos, y también nos ayudas a retomar un poco la dimensión histórica, ¿no? de todo, del papel del Estado, justamente en la difusión de la pandemia, y es una dimensión histórica que se ha podido ver en los siglos pasados y que de repente nos estamos un poco olvidando, que es difícil coger en este estado de estupor, de estupefacción generalizado en el cual estamos todos, ¿no? Estamos en cuarentena y es a veces difícil de retomar esa dimensión histórica. Ahora voy a dar la palabra a Luisa Elvira de la ONDE, y creo que de alguna manera con sus trabajos nos ayuda también a retomar una noción histórica, porque en algunos trabajos que he podido leer de ella hace poco, no subraya un poco esta vez las respuestas de algunas poblaciones indígenas frente a la pandemia y cómo tienen herramientas para reaccionar, tienen recursos. Luisa Elvira Belaún es antropóloga, especialista en antropología amazónica. Actualmente es profesora principal de la Escuela Profesional de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde el inicio de la pandemia, como lo decía hace un ratito, ha realizado un valioso trabajo de recolección y análisis de datos sobre los impactos del coronavirus sobre varios posts amazónicos, y es un trabajo que se puede leer en varios posts del blog. Luisa Elvira, le dejo la palabra. Muchas gracias. Y quisiera pedirles si es que pudieran poner el mapa del territorio al que me voy a referir, porque continuando un poco con la presentación de Alberto y de Rodrigo, con quienes hemos estado trabajando desde el inicio de la pandemia, realmente siempre colaborando y, bueno, juntándonos, ¿no? Juntando energías. Bueno, lo que yo quisiera ahora es concentrarme en la cuestión de las fronteras, porque realmente gran parte de los pueblos indígenas de la Amazonía que están siendo afectados por el COVID-19 son pueblos de fronteras con diferentes países, y muchos de ellos son pueblos transfronterizos, es decir, pueblos que tienen parientes cercanos en ambos lados de la frontera. Y cada una de esas fronteras del Perú tiene una realidad compleja y diferente. En algunos casos, como es la frontera con Colombia, en el río Putumayo, especialmente en la parte norte, tenemos una frontera que incluye a 3 países, Ecuador, Colombia y Perú, en una zona de alta violencia debido a la presencia de grupos paramilitares y también cuestiones, como ustedes saben, de tráfico de cocaína. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en esta frontera en particular? Creo que las reflexiones van a permitir también ampliar tal vez el debate a la cuestión de las fronteras, una vez más las responsabilidades del Estado, el abandono ya sea pasivo y activo también, algunos procedimientos de políticas en este momento que han contribuido a la expansión de la pandemia. Entonces, bueno, nos encontramos en la provincia de Putumayo, en la parte norte del Perú, en el distrito de Manuel Teniente Clavero, que es uno de los distritos, yo creo, más desconocidos en Lima, en la que viven más o menos unas 2.500 personas, según los últimos censos, 85% de los cuales pertenecen a pueblos indígenas, 15% son mestizos, y hay aquí presencia de 3 pueblos indígenas, que son los Quichua del Putumayo, que son parientes de los Quichua del Napo. Tenemos también algunos pueblos Huitoto, y tenemos al pueblo conocido en el Perú como Secoya, que actualmente se autodenomina Siecopain, y es una autodenominación que ha sido
concordada junto con sus parientes que viven en el Ecuador y que también se autodenominaban Secoya y que ahora todos se van a autodenominar Checopán. Los Secoya en el Perú deben tener una población aproximada de 800 personas y se encuentran distribuidos en 8 comunidades que las vemos aquí, comunidades algunas en ríos que son afluentes del Putumayo y otras en ríos que son afluentes del Napo. Bueno, esta zona de frontera es absolutamente nevrálgica para el Perú, debido a ser una zona de triple frontera, debido a ser una zona de conflicto armado permanente, y tal vez ustedes sepan que en los últimos meses de la pandemia, la violencia del conflicto armado en la zona del Putumayo colombiana ha recrudecido enormemente. Entonces, ¿qué es lo que el Estado peruano está haciendo aquí? Y bueno, desafortunadamente nos encontramos con que prácticamente no está haciendo nada, ¿no? Está haciendo muy poco. Y uno, como decía Alberto, uno se viene a preguntar, ¿no? ¿Cómo es que el Perú sigue siendo Perú hasta cierto punto? Es una de las grandes preguntas. Bueno, en las primeras semanas de enero de este año, el entonces Premier Ceballos fue a Soplín Vargas, que es la capital del distrito de Teniente Manuel Tavero, y declaró que nunca más el Estado le daría las espaldas a las comunidades de fronteras. Desafortunadamente vino la pandemia y una vez más el Estado le dio la espalda a las comunidades de fronteras. La zona se vio totalmente abandonada, digamos, por los servicios del Estado, hasta que finalmente, a finales de mayo, a finales de junio, llegaron las primeras vías aéreas, ¿no? Estas vías aéreas comenzaron su recorrido, creo que el día 25 de junio, después el 28 de junio, llegaron a una comunidad quichua que se llama Angusilla, que se encuentra muy cercana a un lugar donde viven varias comunidades, donde se encuentran varias comunidades Secoya, la subcomunidad de Bellavista, de San Martín y Nuevo Belén. Ahí realizaron pruebas rápidas y se dieron cuenta que prácticamente 90% de la población se encontraba infectada con COVID. Estamos hablando de finales de junio. Sin embargo, hasta principios de junio habían logrado mantenerse sanos, ¿no? ¿Cómo fue que el contagio del COVID llegó hasta allá? No lo sabemos claramente, pero parece que llegó al lado peruano de la frontera antes de llegar al lado colombiano de la frontera. Y todo parece indicar que hay dos posibilidades: o bien llegó a través de comerciantes, principalmente comerciantes que transitan por el río Putumayo y que traen alimentos y abarrotes que son más baratos desde el sur del río Putumayo. Otra posibilidad es que el COVID llegó debido a una comisión del Ministerio de Educación que estaría llevando materiales educativos. Pero todo esto todavía no ha sido investigado. El hecho es que a finales de junio, cuando llegan las PIAs, ya se encuentra que en las comunidades Secoya teníamos prácticamente 90% de contagio. Las PIAs se quedan en la comunidad de Angusilla, vecina de Bellavista, durante 3 días, atienden a los enfermos, entre los cuales se encontraba Anselmo Sandoval Estrella, que es el presidente de la Organización Indígena Secoya del Perú, la OISPE, y lo atiende durante 3 días, gracias a Dios, porque se encontraba muy grave. Él, como varios otros representantes de la OISPE, ellos se mejoran, bueno, pero las PIAs se van después de 3 días y no deja medicina para la población secoya, ni para la población quichua y la población huitoto de la zona. O sea, solamente le administra medicinas y le da medicinas a las personas que fueron efectivamente a la comunidad de Angusilla, se hicieron la prueba, salieron positivos, reciben tratamiento. Y para los demás, para los casos futuros, no les dejaron nada, ¿no? Entonces, cuando se van las PIAs, es al comienzo de julio, la Federación Indígena Secoya y la Federación Quichua de la zona, que es la FICAPIR, con el presidente Javier Ramírez, piden que se les manden medicina, ¿no? Estas medicinas han llegado más o menos unas 2 semanas después, y han partido de la microred de salud que tiene sede en el Estrecho, en el Putumayo, de donde salió una brigada
que demoró como 10 días en llegar. Realmente solamente ha llegado a la zona, creo que la semana pasada, llevando algunas medicinas. Pero, por ejemplo, en el caso de la población secoya, las medicinas no son suministradas por el Ministerio de Salud. Han sido suministradas por donaciones de la sociedad civil y también donaciones de las organizaciones secoya del Ecuador. Este es un punto que yo quisiera resaltar porque me parece que para los pueblos indígenas de la Amazonía en general, el desentendimiento del Estado o la incapacidad, en particular del Ministerio de Salud, de gastar el presupuesto para el Plan de Salud Indígena, que finalmente ha sido desembolsado por el Estado después de 4 meses, ¿no? Pero ahora parece que ya ha sido desembolsado, sin embargo el Ministerio de Salud no lo está gastando, o sea, la medicina no está llegando. La medicina que llega hasta los pueblos indígenas es en gran parte medicina de donaciones de miembros de la sociedad civil peruana o de vecinos, como en el caso del Ecuador, o internacional, ¿no? Y esto es un punto clave porque, bueno, estamos en una zona de frontera, en un área, además, de conflicto armado, extremadamente peligroso, un área donde toda la población depende prácticamente de sus relaciones con Colombia para poder abastecerse en algunos alimentos básicos y también en materiales básicos, ¿no? Muy cercana a esta zona, no sale aquí en el mapa, pero se encuentra la ciudad de Puerto Leguízamo, ¿no? Actualmente, la pandemia que aparece en el Perú, de alguna forma también se ha expandido en territorio colombiano y está cobrando muchas vidas, ¿no? Yo hablé con el técnico de enfermería de la comunidad de Bellavista y me dijo que, por lo que él sabía, ya habían 45 muertos en la ciudad colombiana de Puerto Leguízamo. Estamos en una situación de conflicto armado muy fuerte y tal vez ustedes sepan que los grupos paramilitares en Colombia, algunos de ellos están tomando medidas drásticas y absurdas, están amenazando que las personas enfermas de COVID van a ser tiradas al río para evitar que se contagie el resto de la población. Entonces, desconozco realmente de manera más cercana lo que está sucediendo en Colombia, pero sí sé que además de la pandemia y de la violencia de los grupos armados de diversas índoles, hay además esta presión totalmente absurda que culpabiliza a los enfermos y los condena a muerte, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Estado peruano ante todo esto? Es una situación realmente dramática. Quería también enfatizar que en la comunidad de Bellavista tenemos una pequeña IPRES, una pequeña institución de salud, con un técnico de enfermería y una enfermera. Ambos han estado enfermos con COVID y realmente son héroes, ¿no? Porque estando enfermos con COVID, sin ninguna medicina, ellos han continuado atendiendo a los pacientes Ciecopain que iban al establecimiento a buscar algún tipo de alivio, ¿no? Actualmente han recibido la medicina que llegó gracias a las donaciones nacionales e internacionales, pero no tienen oxígeno, no tienen silla de ruedas, no tienen camillas, no tienen lugar donde aislar a las personas. Y bueno, un aspecto de la colaboración, digamos, internacional de este pueblo secoya, que se encuentra tanto en Ecuador como en el Perú, ha sido el hecho de que los Ciecopain de Ecuador, ellos sufrieron la pandemia desde marzo, porque sucedió que un turista americano que estaba en la zona del Aguarico estaba enfermo con COVID, entonces varios secoya se contagiaron y hubieron 3 muertos, ¿no? Uno de los muertos es el profesor Eduardo Piaguaje, un gran conocedor, y su padre, grandes conocedores del pueblo secoya del Ecuador y parientes del Perú, porque son pueblos que siempre están transitando. Y bueno, debido a estas muertes y debido al hecho de que la pandemia llegó a ellos muy temprano, ellos también desarrollaron un arsenal de plantas medicinales para poder protegerse. Y desde entonces, que yo sepa, ya no han habido más muertes entre los secoya del Ecuador. En el Perú han habido 2 muertes y fueron bien al inicio. Ahora, gracias a Dios, ya no han habido más muertes, también porque gracias a la comunicación han recibido la receta de las plantas medicinales que deben de ser utilizadas para combatir la pandemia, ¿no? Esperando a que llegue la medicina, ¿no?
Entonces, bueno, creo que esto es lo principal que yo quería decir, la presentación sobre esta zona, enfatizar la necesidad de que el gobierno peruano en la época de pandemia no descuide las fronteras, lo cual desafortunadamente lo ha hecho, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, que uno de los primeros focos de infección del COVID en la Amazonía fue la zona de la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, en Leticia, Tabatinga y Santa Rosa, y fue justamente porque los ticuna que viven en el río Amazonas fueron a cobrar los programas sociales y bonos en Santa Rosa, que se contagiaron, llevaron el virus a sus comunidades, y ahí hubo uno de los grandes brotes en que murió también mucha gente, principalmente en mayo, y también, como sabemos, los ticuna pudieron resistir, sobrevivir a esta pandemia gracias a las plantas medicinales, ¿no? Antes de que finalmente les llegasen donaciones de medicinas, las cuales también llegaron principalmente de la sociedad civil, no tanto del gobierno. Entonces, bueno, quería resaltar la importancia de las fronteras en la pandemia, la importancia de las relaciones binacionales de los propios pueblos indígenas, la importancia de las iniciativas de la sociedad civil que hasta cierto punto vienen a suplir un rol que el Estado debería cumplir y no está cumpliendo en cosas básicas como no saber gastar un presupuesto que después de meses finalmente ha sido atribuido. Y bueno, el último punto es la cuestión de los recursos indígenas en el uso de las plantas medicinales y también la generosidad de compartir las recetas, ¿no? Para que todo el mundo pueda beneficiarse. Y bueno, como un último ejemplo, quería enfatizar que en la zona de Ucayali tenemos al Comando Matico, también tenemos otras iniciativas como es el PAUA, donde vemos también eso, ¿no? Esa iniciativa de los pueblos indígenas utilizando las plantas junto con una gran generosidad de compartir, de hacerle llegar a todos la posibilidad de encontrar alivio en las plantas del bosque. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luisa. Muchísimas gracias por este estudio de este caso fronterizo que revela muy bien que a las márgenes del Estado peruano, de verdad ya no hay Estado. Y que sí, es un verdadero problema y que actualmente, bueno, la situación es dramática y bueno, hay cosas que hay una movilización, has mostrado muy bien que hay una movilización de la sociedad civil, entonces es un punto positivo que van a ayudar, ¿no?, a las poblaciones indígenas, pero también hay la violencia, imagino el narcotráfico y todo eso, que tienen un impacto negativo tremendo. Bueno, es que, bueno, de verdad mostraste muy bien, creo que, como dijo Alberto, el Estado tendrá que cambiar, de verdad, su manera de administrar sus territorios los más alejados, ¿no? Eso es un punto clarísimo, creo. Y bueno, vamos del norte, pasamos al sur con la presentación de Thomas Moore. Thomas Moore es antropólogo formado en los Estados Unidos con larga residencia en el Perú. Vino a realizar investigaciones de tesis doctoral con los Aragbut en la selva peruana. Ha venido apoyando y asesorando al pueblo Aragbut y a la Federación Nativa de Río Madre de Dios y afluentes desde sus inicios. Es miembro honorario del Consejo de Ancianos del Consorcio TICA, que reivindica el reconocimiento y derechos de las áreas y territorios de los pueblos indígenas y originarios en todo el mundo. Bueno, Tomás, te escuchamos. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Lamento que no tengo un mapa, pero voy a hablar sobre la pandemia entre los indígenas de la cuenca del río Madre de Dios. Actualmente hay 3 fallecidos atribuidos concretamente, ya comprobados como de COVID-19. Estas personas son una señora SEG de la comunidad Palma Real, el
el muy conocido Arazaire, José Tije, de su comunidad por el río Inambari, y el señor Ignacio Duri, que era del pueblo Araona de Bolivia, pero vivía en la comunidad de Ceja de Infierno, en Madre Ríos. Actualmente no hay Arakbut, ni Matsigenka, ni Yine que se ha podido confirmar que el causa de fallecimiento haya sido COVID-19. Hay casos registrados con pruebas en la casi totalidad de las comunidades. La excepción principal es las 4 comunidades al interior del Parque Nacional del Mano, 4 comunidades matsiguengas, y en parte eso se debe a que el CERNAP ha cerrado el parque y no entra ni sale nadie. Por eso los matsiguengas todavía están a salvo de esa pandemia. Sin embargo, en la zona aurífera hay abundantes casos. Ha entrado en todas las comunidades Arakbut de la parte del río Carene, el Puquiri, etcétera, Bocalinambari. Existen casos en prácticamente todas las comunidades porque han hecho pruebas y confirmado que hay casos positivos de COVID-19, aunque solo esos 3 han fallecido. Mi información se actualizó esta mañana en una conversación telefónica un poco larga con FENAMAD. El Estado ha tenido un papel con todos los defectos que mencionó Alberto y que ha resaltado Rodrigo y Luis Elvira, con la diferencia de que en Madre Dios han encargado el programa de atención a COVID-19 en comunidades nativas. Se ha encargado FENAMAD, es liderado por la misma FENAMAD. Y ellos han llegado a las comunidades y han facilitado el acceso de pruebas a las comunidades, pero no en cantidades suficientes. Por ejemplo, en la comunidad de Puerto Luz hay más de 800 habitantes, pero llegan 35 pruebas. Y de esas 35 pruebas las toman la gente que está más o menos enferma. Y por supuesto hay casos positivos, pero no hay registros claros de cuántos enfermos hay porque no hay pruebas suficientes en una población sustancialmente mayor de la cantidad de pruebas disponibles. Existen casos bastantes casos positivos en los centros de minería ilegal y centros comerciales que atienden a las minería ilegal, como son Mazuco, Delta 1, Huepetue, pero hasta ahora no se han documentado fallecidos en esos sitios entre los mineros. Pero las comunidades mismas y con iniciativa de FENAMAD, pero también de las organizaciones propias de la gente, por ejemplo, la Nación Arakbut y las organizaciones intermedias de FENAMAD como Corima, Coimamad, han intervenido en sus comunidades llevando algunas cosas necesarias. También ha habido el problema de comuneros que han salido a cobrar el bono, como en todas partes, y ha entrado la enfermedad probablemente por esa vía, pero más ha sido por las relaciones comerciales. Cuando van a Puerto Maldonado, Salvación, para comprar cosas que necesitan, porque lamentablemente no tienen la posibilidad de sostenerse de manera a largo plazo al menos, porque han dejado un poco sus chacras y ya no hay suficiente mitayo para cazar, y los peces de los ríos están
contaminados con mercurio y hay menos de ellos también. Entonces hay un problema de nutrición porque están comprando demasiados alimentos procesados que compran en los centros comerciales de la zona minera. Esta gente, las comunidades mismas se han organizado de manera relativamente rígida para prevenir la entrada y salida de gente. O sea, el cierre de las comunidades es lo que más les ha defendido. Y eso es iniciativa propia. Ahora, el Comando COVID-19 que ha organizado el Estado a través del gobierno regional está funcionando relativamente bien porque está coordinado por FENAMAT y llega a todas las comunidades. Pero el problema es que tienen que cuidar quienes van en los botes que llevan pruebas, etcétera, y prevenir que haya contagio de esa manera. A diferencia de la situación del Putumayo y el Napo, no hay evidencia de contagio vía fronteras en Madre de Dios, ni por Brasil ni por Bolivia. Y eso principalmente se debe a que la carretera interoceánica está clausurada. No se puede transitar, la policía está bloqueado. Hay bloqueo en el puente Inambari y también en Iñapari y la gente simplemente no, solo hay tránsito local y muy reducido de la situación normal y mucha gente está encerrada en sus casas y hasta trabajando en sus casas en lugares como Puerto Maldonado. De FENAMAT, el presidente, que es Julio Cusurichi, está aislado en su comunidad, que es el Pilar, donde no tiene acceso al internet y con dificultad teléfono celular. Pero está en coordinación y el resto de FENAMAT, los 6 dirigentes están activos en Puerto Maldonado y coordinando estrechamente y eso funciona relativamente bien. En las comunidades no hay medicamentos, están trabajando principalmente con medicinas tradicionales, están fortaleciendo eso. No hay escuelas funcionando en la mayoría y eso se debe a que aunque el programa de la Dirección Regional de Educación de Madre de Dios tiene programas televisados, y yo he participado en uno de ellos, pero donde no hay señal de internet, eso no entra y por tanto no funciona en las escuelas. Las postas no tienen medicamentos y muchos de los técnicos de salud que deben estar en las postas no llegan, en parte porque están cerradas las comunidades y no los dejan entrar, pero tampoco porque no hay, tampoco hay formas de transitar porque mayormente están bloqueadas las carreteras. Y eso es la salvación hasta ahora de la mayoría de la población indígena en Madre de Dios. Ahora, lo que ha funcionado ha sido la coordinación entre la Dirección Regional de Salud a través de FENAMAT con las comunidades. Groseramente inadecuado en cuanto a los recursos disponibles, sobre todo pruebas y medicamentos no hay, pero al menos las indicaciones de mantenerse en aislamiento han funcionado relativamente bien. Donde han habido casos, han entrado por la gente que ha ido a los centros urbanos como Puerto Maldonado, Salvación, Mazuco, etcétera, para comprar cosas o para cobrar el bono o para cualquier interacción con la gente en esas ciudades. Por tanto, yo creo que la solución a futuro es un fortalecimiento de la organización indígena a nivel de etnia, que ahora tienen, además de sus organizaciones políticas como son FENAMAT y sus intermediarios como
Y, por ejemplo, la ECA Reserva Comunal Amaraqueri, que tiene un vínculo con CERNAP, y Coaryima y Coimamá, que son las instancias intermediarias de FENAMAD, además de otras entidades que trabajan en temas técnicos, y con las organizaciones de sociedad civil que han tratado de apoyar, pero mayormente sus funcionarios no están en Madre Dios por la imposibilidad de viajar. Madre Dios todavía está en cuarentena, no hay vuelos, no entran buses con pasajeros. Los que entran tienen que tener DNI con dirección en Madre Dios. Han bloqueado la entrada de muchos mineros que son de fuera y tienen DNI que no es de Madre Dios, entonces no les han dejado llegar a sus centros mineros. Por eso ha disminuido en algo la minería ilegal. Pero a lo que quiero insistir es que es a través de la minería ilegal, un poco en las extremidades de la región, el narcotráfico y sobre todo la madera. Y en el caso de la madera, es un grave peligro a los pueblos en aislamiento, como son los Mashcupiro y otros, por el río Las Piedras y Tawamano, donde los madereros están entrando incluso adentro de la Reserva Territorial Madre Dios, además de las áreas de las comunidades nativas, están extrayendo madera de zonas donde no es autorizado para ellos, y lo hacen con la complicidad incluso de entidades del Estado. Entonces, eso es un grave peligro para los pueblos en aislamiento que hay que controlar bastante mejor. Sobre eso estoy seguro que Beatriz va a tener más que decir, pero en todo caso, eso lo veo como la amenaza más grande, y la receta para las organizaciones indígenas que están asumiendo en lo que pueden es de fortalecer su capacidad organizativa y la autonomía y autosubsistencia en lo posible, para que no tengan que ir a comprar alimentos en los centros urbanos, centros de comercio para la minería, etcétera. Porque por ese lado es donde entra la enfermedad. Madre Dios, ya, termino. Suficiente tiempo. Sí, gracias. Gracias. Ya. Ay, perdona, Tomás, por cortar un poco, es que un poco, y quería Está bien. escuchar también con la mencionaste a Beatriz Huertas, Castillo, estábamos en el norte con los Wampis, con Secoya, bajamos con más en el sur y nos quedamos en el sur con Beatriz. Beatriz, en la Amazonía del Sur, puedo decir. Beatriz Huertas es antropóloga, ha trabajado con pueblos y organizaciones indígenas de la Amazonía durante más de 20 años. Ha colaborado como experta con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es autora de varios artículos y de los libros y de ellos actualmente. Es consultora para la Rainforestation de Noruega y para la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, Orquio. Beatriz, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a la Alianza Francesa, a IFEA, a todos ustedes por la invitación. Bueno, voy a tratar sobre los pueblos en aislamiento y contacto inicial de manera general, ¿no? De la Amazonía peruana y zonas transfronterizas en el contexto del COVID. Por ahí mandé un mapa, sería bueno si se puede poner. Bueno, primero para tener claro a quiénes nos referimos cuando hablamos de estos pueblos, ¿no? A ver, los pueblos en aislamiento son aquellos pueblos o segmentos de pueblos que no mantienen relaciones directas ni sostenidas con la población del entorno. Limitan drásticamente sus relaciones, ¿no?
muchos de ellos huyen, se esconden, o si se aproximan es manteniendo distancias muy grandes, ¿no? Los pueblos en aislamiento, pues, están, ahí pueden ver en el mapa, están en varios departamentos amazónicos, Loreto, Ucayali, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Cusco. Se localizan principalmente en zonas de frontera con Ecuador y Brasil, en faldas de cordilleras, como la Cordillera Azul, Vilcabamba, y también o sea, hay información sobre su presencia entre Madre de Dios Puno y el Madidi en la frontera con Bolivia. De otro lado, se llama pueblos en contacto inicial, que es un término más administrativo, más utilizado en la legislación, ¿no? Porque en ciencias sociales sabemos pues que la situación de estos pueblos es mucho más compleja, pero se les llama así a pueblos o parte de ellos que vivían en aislamiento, pero que atravesaron procesos de contacto, varios de ellos forzados, ¿no? En todos los casos han sido forzados, y van retomando sus interacciones con la sociedad envolvente, con el entorno. Se considera en contacto inicial a los pueblos Isconagua, Nahua, Xitonagua, Mastanagua, Matsirenca del Manu, Matsirenca de Camisea, Amahuaca del Alto Yurúa, ¿no? A ver, solo una parte de los territorios de estos pueblos que ustedes pueden ver acá, ¿no? En las zonas fronterizas con Brasil, con Ecuador, ahí están. Solo una parte, las áreas que están en rojo, han sido reconocidas como reservas indígenas, o sea, tienen seguridad jurídica, ¿no? Algún nivel de seguridad jurídica. El resto de las áreas que estos pueblos ocupan no tienen seguridad jurídica. Hay 6 solicitudes de reservas indígenas a favor de estos pueblos en Loreto, Huánuco y Ucayali. Entonces podemos ver que las reservas creadas se localizan principalmente hacia el sur, entre Ucayali, Madre de Dios y Cusco, y las reservas solicitadas están en el norte. Además, los pueblos en aislamiento habitan en áreas naturales protegidas, también en comunidades, en áreas que han sido categorizadas como bosques de producción forestal permanente, donde se otorgan concesiones forestales, ¿no? Entonces, bueno, los pueblos en aislamiento y contacto inicial son extremadamente vulnerables a las enfermedades. Ellos no cuentan con defensas inmunológicas adecuadas para combatir enfermedades infectocontagiosas, respiratorias, diarreicas, externas, ¿no? Entonces están en una situación de alta vulnerabilidad. Esta condición se refleja en el hecho que durante los procesos de contacto forzado hayan perdido a varios miembros de sus pueblos a causa de las enfermedades, y también esto se refleja en el hecho que hasta ahora pueblos en contacto inicial son afectados de manera recurrente por enfermedades, ¿no? Que causan numerosos muertos entre ellos. Entonces, a esta situación de vulnerabilidad, ¿no? Por vulnerabilidad inmunológica, se agrega ahora, se suma la situación frente al COVID, una enfermedad de muy fácil propagación, una enfermedad letal para pueblos vulnerables, ¿no? Lo cual significa un riesgo muy grande para estos pueblos. También hay que considerar que hay algunos pueblos, ¿no? En aislamiento y contacto inicial que han sido diezmados y también han sido objeto de enfrentamientos, de matanzas, por lo que estarían en riesgo de extinción. Entonces, es importante tener en cuenta todo esto, y a partir de allí también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas han emitido instrumentos, directrices, ¿no? Para orientar las acciones de protección que deberían ser implementadas por los estados y la sociedad. A ver, ahora, ¿qué sabemos de cómo ha afectado el COVID a los pueblos en aislamiento y contacto inicial? Bueno, sabemos que el pueblo Nahua, en contacto inicial de la Reserva Territorial Cugapacori-Nahuananti, en la cuenca del Urubamba, ha sido afectado por el virus, ¿no? Según la información, el 20% de la población habría sido afectada. Sin embargo, el funcionario responsable de la microred de salud de CEPAGUA habla de que probablemente un número mayor de miembros del pueblo Nahua esté afectado. El pueblo Nahua es también altamente vulnerable a las enfermedades, como decíamos, ¿no? Hay informes recientes del Ministerio de Salud donde se muestra su situación
tan sensible en términos inmunológicos por las altas tasas de morbilidad o incidencia de enfermedades y mortalidad, ¿no? Mortalidad también por enfermedades infectocontagiosas. También sabemos que varios miembros del pueblo Isconagua, en contacto inicial del Ucayali, fueron afectados por COVID, ¿no? Fueron contagiados por COVID. Ahora, con relación a los pueblos en aislamiento, se podría pensar pues que al mantener ese aislamiento, ese distanciamiento geográfico, al limitar sus interacciones con el entorno, pues están muy protegidos. Pero miren, vemos que no es así. Los nahuas habitan en la reserva Cugapacori Nahuananti. Esta reserva está habitada también por otros pueblos por otros pueblos en contacto inicial y en aislamiento, ¿no? Están los Mexcopiros, hay pueblos Machigenca y hay otros no identificados. Entonces, el COVID ya está en una reserva territorial para pueblos en aislamiento, una zona altamente sensible en términos epidemiológicos, ¿no? Además, bueno, también tenemos el hecho que las reservas que se crean para estos pueblos permiten la explotación de recursos, ¿no? Permiten la ejecución de actividades de interés público, como las actividades hidrocarburíferas. Y desde allí, bueno, ya hemos visto casos como en varias zonas de concesiones hidrocarburíferas se han presentado casos de COVID. Entonces, a partir de allí, el virus se podría propagar, al igual que otros virus que podrían afectar a estos pueblos, ¿no? Una reserva creada, la Cugapacori Nahuananti sufre la superposición de un lote petrolero y de las reservas solicitadas, o sea, 4 de las 6 reservas solicitadas tienen problemas de superposición de lotes hidrocarburíferos. Pero además existen concesiones forestales, ¿no? Se han otorgado, hay más de 40 concesiones forestales otorgadas en áreas de reservas indígenas solicitadas a favor de pueblos en aislamiento en Loreto, por ejemplo. En Loreto. Y esto está prohibido por la ley. La propia ley forestal prohíbe otorgar derechos a títulos habilitantes en áreas, así sea en trámite, para la creación de reservas indígenas, tomando en cuenta la vulnerabilidad de estos pueblos. Sin embargo, vulnerando la ley, se han otorgado estas concesiones y a partir de allí también se podría propagar el virus, ¿no? Y entre otros virus, además de todos los problemas en las prácticas de subsistencia, el abastecimiento de alimentos que estas superposiciones generan entre estos pueblos. Bueno, también podemos hablar, pues, es muy conocida la presencia de personas dedicadas a actividades ilegales, narcotráfico, tala ilegal también, ¿no? En gran parte de estas áreas habitadas por pueblos en aislamiento y contacto inicial, áreas que precisamente se encuentran muy alejadas hacia las fronteras, ¿no? Donde no hay presencia del Estado. Entonces, vemos cómo en los pueblos en aislamiento y contacto inicial, los riesgos de contagio del COVID están muy relacionados a su situación territorial, ¿no? En áreas donde no hay seguridad jurídica, donde no hay protección de sus territorios, ¿no? El riesgo es mucho mayor por la invasión de agentes externos y también tenemos el problema así general para todas las áreas de estos pueblos, problema de la superposición de derechos a favor de terceros. Otra forma, otra manera como los pueblos en aislamiento podrían ¿no? adquirir el virus es durante sus viajes de verano en que se van desplazando río abajo para realizar sus prácticas de subsistencia y tienen un nivel de aproximación a las comunidades colindantes, ¿no? Entonces, si en las comunidades indígenas colindantes hubieran casos de COVID, ¿no? Y hubiera allí un contacto físico o quizá sustracción de objetos, ¿no? Objetos contaminados, lo cual suele suceder, sustracción de machetes, de ollas, ¿no? A partir de estos contactos, estas interacciones, podría haber también un contagio del COVID. Entonces tenemos esta situación sumamente delicada que podría causar desaparición de pueblos, como hemos dicho, pueblos en aislamiento y contacto inicial, muchos de ellos están muy afectados, ¿no? Por enfermedades, por conflictos, ¿no? Por ataques, y el impacto podría ser muy grande. Ahora,
para hablar sobre el papel del Estado. ¿Cuál ha sido el papel del Estado con relación a la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial? Bueno, lo que ha caracterizado el papel del Estado ha sido básicamente la emisión de normas, ¿no? Se emitió una norma a fines de marzo, la 109, donde se dice que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, ente rector de la protección de los pueblos en aislamiento, es el que brinda recomendaciones para identificar los cordones sanitarios. También que define los criterios para elaborar los protocolos de seguridad. Luego se emitió otra norma, la 1489, donde también se nota cómo el papel del Ministerio de Cultura es sumamente limitado, ¿no? Se dice, por ejemplo, que se deben aplicar los protocolos de actuación ante la posibilidad de encuentro con aislados, ¿no? Si alguien se encuentra con ellos, hay que alejarse, no sé cuánto, no sé qué. Y también plantea las recomendaciones a las autoridades, ¿no? De cómo actuar, pues, en caso de presencia de aislados. Entonces son realmente normas cuyos contenidos no se condicen con la gravedad del problema, ¿no? Con las dimensiones del problema. No brindan, pues, disposiciones para proteger de manera efectiva, proteger, ¿no? con efectividad a estos pueblos ante el riesgo de expansión de enfermedades. Estas normas son muy limitadas, minimizan el rol del ente rector de la protección de los pueblos en aislamiento y, bueno, tampoco se han implementado, ¿no? En lo que se podría haber implementado. Pues es sumamente contradictorio, ¿no? Parece que no estuviéramos hablando de una situación de tanto riesgo por el COVID, sino que se tratara de una situación, bueno, que solamente implica elaborar protocolos, dar recomendaciones y cositas así. Bueno, recién en julio el Ministerio de Salud ha emitido una resolución ministerial que aprueba lineamientos para la prevención de infecciones en zonas cercanas a pueblos en aislamiento y contacto inicial, infecciones por COVID, ¿no? Recién se ha emitido esta norma que habla de los cordones sanitarios. Esto es muy reciente, 4 meses después de empezar, desde que se inició este problema, la pandemia, ¿no? Entonces tenemos nuevamente un papel muy, muy limitado del Estado con respecto a pueblos en aislamiento y contacto inicial, una falta de previsión sobre lo que podía pasar con los pueblos en contacto inicial que se han contagiado. Eso debió evitarse, ¿no? Y no se evitó, y tenemos estas normas tan débiles. Ahora, para terminar, sobre las políticas indígenas en torno a pueblos en aislamiento y contacto inicial, bueno, hemos visto, creo que esto es muy evidente, que las organizaciones indígenas han tenido pues un papel sumamente importante, ¿no? En la demanda, en la presión ante el Estado para que, bueno, garantice la atención a los pueblos indígenas frente al COVID y también a los pueblos en aislamiento y contacto inicial, ¿no? Sus demandas se han centrado en exigir protección territorial, ¿no? Para evitar que ingresen personas que puedan contagiarlos. También se han centrado en demandar que no se reactiven las actividades económicas. Inclusive se ha presentado una acción de amparo. Orpio, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, presentó una acción de amparo contra el Estado ante el riesgo que implica la reactivación forestal. También se presentó otra acción de amparo frente al riesgo en la salud, ¿no? Salud de los pueblos indígenas de Loreto, y se incluye la situación de los pueblos en aislamiento y contacto inicial. También, bueno, estos instrumentos que tiene la organización para elaborar bases de datos sobre las comunidades, elaborar mapas, fueron utilizados para indicarle al Estado, al Ministerio de Salud, cuáles son las comunidades indígenas que deberían conformar los cordones sanitarios, ¿no? Que se deberían conformar alrededor de las áreas de las reservas para pueblos en aislamiento, porque respetando el derecho de estos pueblos a la autodeterminación, ¿no? Previniendo el contagio de epidemias, a partir de estos cordones sanitarios es que se debería implementar acciones de prevención y protección. Entonces tenemos todas estas acciones de incidencia política ante el Estado, acciones legales, ¿no? Y también en el ámbito ya de la organización comunal. Bueno, yo estuve con los Matses todos estos meses de la pandemia y ellos
cerraron sus fronteras. La comunidad Matsés está conformada por 15 anexos. Varios anexos cerraron completamente sus fronteras y sobre todo las que limitan con el área de la reserva Yabarita-Piche, solicitada a favor de pueblos en aislamiento en la frontera con Brasil. Esa zona sigue cerrada. No puede entrar nadie, no sale nadie, no salieron a cobrar los bonos, no permitieron el ingreso de nadie para proteger a la población de la comunidad, a los Matsés y también a los pueblos en aislamiento, tal como lo mencionaron. Además, los Matsés de ambos lados de la frontera, ¿no? La frontera peruano-brasileña, emitieron un pronunciamiento donde le piden los estados, tanto peruano como brasileño, sí, atender la salud del pueblo Matsés y además proteger, implementar mecanismos de protección de los territorios habitados por pueblos en aislamiento para impedir la propagación del virus y también implementar los cordones sanitarios alrededor de estas áreas, ¿no? Entonces, bueno, finalmente vemos que la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial pasa por la seguridad jurídica de sus territorios, la intangibilidad de sus territorios, la protección efectiva de sus territorios, ¿no? Ello implica la erradicación de actividades que se realicen formal o informalmente en estos espacios. Pasa también por la implementación de todo un sistema de prevención y contención frente a epidemias, ¿no? De manera diferenciada, diferenciando pueblos en aislamiento de pueblos en contacto inicial. Pasa por la implementación de los cordones sanitarios alrededor de las reservas y de las áreas habitadas por estos un trabajo de articulación interinstitucional entre los diferentes sectores y niveles gubernamentales y con los pueblos indígenas y sus organizaciones que desde hace 3 décadas vienen pues desarrollando una serie de acciones para la protección de estos pueblos y pasa por acciones transfronterizas de coordinación e implementación de acciones, ¿no? Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Hiciste una serie de recomendaciones y muy interesantes y bueno, tenemos el tiempo para una pequeña ronda de preguntas que soy lo de la Alianza Francesa me está pasando del público y justamente acerca Evelyn Mescli, directora del IFEA, hace pasar una pregunta que te interesará, Beatriz, pero seguro los otros ponentes. Dice, todos estos conocimientos de los ciudadanos deberían ser utilizados por el gobierno para actuar en forma más hábil. ¿Cómo se podría hacerla llegar? La Federación de Madre de Dios logra articular conocimientos locales con el Estado. Es una pregunta. Y yo de repente de mi parte agregaría también que a esta pregunta, nosotros como investigadores, ¿cómo podemos seguir informando? Como ahora no podemos ir en la Amazonía por tema de salud de las comunidades, ¿cómo podemos seguir haciendo nuestro trabajo también de documentación, de análisis? ¿Qué tipo de datos podemos utilizar? Entonces, son unas preguntas para todos. Bueno, a mí me toca ahora. ¿A quién debe responder a eso? A los que quieren, adelante, Tomás. En cuanto a la FENAMAD y el Ministerio de Salud, la relación es simplemente por encargo. El Ministerio de Salud no se mete en recomendaciones siquiera de qué medicinas tradicionales deben implementar. Eso surge de las mismas comunidades y lo único que puede hacer FENAMAD es coordinar apoyos concretos en algunos casos de alimentos e información. Pero el trabajo lo ha hecho FENAMAD, no el Ministerio de Salud. Eso es lo que puedo decir al respecto. ¿Ya? Gracias, Tomás. No sé si hay otros comentarios.
Tu micrófono, Beatriz. Ya, sí. Desde la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, ORPIO, a ver, se formularon protocolos, se hicieron también en el marco de la elaboración de protocolos para evitar la expansión del COVID, también se consideró la situación de los pueblos en aislamiento a nivel de prohibiciones, ¿no? Y esto se difundió entre las comunidades. Sabemos que esta comisión del Estado, ¿no?, encargada de elaborar una política de prevención y atención frente al COVID, tomó en cuenta este protocolo y una serie de recomendaciones de la Organización Regional de Loreto, porque, bueno, además hubo una reunión con ellos, ¿no? Una reunión de los dirigentes, equipos técnicos, participamos y allí se plantearon una serie de recomendaciones, algunas fueron plasmadas, pero la cuestión es que aquí es claro que los pueblos indígenas son los que tienen que implementar estas iniciativas, porque si esperan que el Estado lo haga, esto no va a pasar pronto. Gracias, Beatriz. No sé si había otros comentarios sobre la pregunta. Disculpa, ¿cuál era la pregunta otra vez? Sí, la voy a armar. Era una pregunta sobre el rol de los conocimientos de científicos sociales sobre la situación, ¿no? Cómo integrar esos conocimientos en las políticas de gobierno, ¿no? Cómo estos conocimientos pueden ayudar al Estado a actuar de manera más bien. ¿El conocimiento de los científicos sociales o de los pueblos indígenas? Los dos. Ok. Bueno, o sea, por un lado, creo que en esta pandemia lo que ha ocurrido, ¿no? Es que ha habido una abundancia de sugerencias, recomendaciones, diagnósticos de parte de investigadores, ¿no? O sea, realmente casi todos los investigadores, Beatriz, Luisa, Flica, Alberto Chirif, ¿no? Han dado diagnósticos, facilitado información, incluso contribuido, ¿no? Pública o privadamente a diseñar protocolos de distintos tipos, ¿no? Y también creo que hemos advertido sobre riesgos, ¿no? En el caso, por ejemplo, donde yo estuve un poco más metido, que fue lo de los bonos, antes de la entrega de esos bonos en abril, ya habíamos escrito comunicando que era riesgoso entregar el dinero y que era más factible, con riesgos, pero mucho menores, entregar los alimentos, ¿no? Y así ha habido una serie de recomendaciones, ¿no? También hemos diseñado entre varias personas protocolos de bioseguridad, por ejemplo, para manejos de cadáveres interculturales, ¿no? Y siempre lo que se percibe, la constante, es que pasa un mes o 2 meses y recién, ¿no?, el Estado los publica o los empieza a implementar, ¿no? Como que hubiera una especie de congeladora, ¿no? ¿No? Lo hemos hecho de forma voluntaria muchas veces, ¿no? Entregamos el material, pasan 2 meses y recién se publica, ¿no? Entonces, eso ha sido bien importante. Y lo otro, de parte de las organizaciones, creo que desde distintos niveles ha habido también propuestas, exigencias, ¿no? Y el Estado, pues, no las toma, ¿no? O sea, un asunto bien grave es que, por ejemplo, hay comandos COVID, por ejemplo, el de Amazonas, el regional, ¿no? Y el Bernabé Impi es la persona responsable, ¿no? Nosotros lo apoyamos para que pueda viajar, desplazarse. Él en algún momento ha tenido COVID, ha tenido que descansar. Alienta él a muchos otros indígenas con conocimientos de salud para que atiendan a personas enfermas en comunidades distantes, ¿no? Y todo ese trabajo realmente no es reconocido ni remunerado, ni
ni apoyado, digamos, con EPPs, ¿no? Con elementos para la seguridad, bioseguridad de ellos mismos, ¿no? Entonces, realmente o sea, el Estado, por un lado, no recibe las iniciativas, tampoco apoya, ¿no? Y bueno, o sea, desde otra perspectiva, o sea, usa mano de obra y conocimientos gratuitos, ¿no? O sea, de parte de los pueblos indígenas para cumplir con su papel, ¿no? Entonces, sí, eso es un poco lo que yo veo. Yo quería mencionar, siguiendo un poco lo que dice Rodrigo, es que realmente como antropólogos yo creo que el gran desafío ahora es intentar comprender esta cultura burocrática del atrincheramiento burocrático que caracteriza a los funcionarios de los ministerios y de los gobiernos regionales, ¿no? Que ellos se sienten muy felices de cumplir sobre papel, ¿no? Y si lo han puesto en el papel, si está en la pantalla, todo bien. Vemos el caso, desafortunadamente, del Viceministerio de Interculturalidad, que, por ejemplo, produjo unos mensajes, supuestamente iban a ser mensajes radiales, los terminó haciendo, creo, como unos 20 lenguas amazónicas e indígenas de Perú en general, las ha colgado en una web de manera desordenada y no ha invertido nada de dinero en la difusión de estos spots radiales, ¿no? Entonces vemos, este es un caso así clásico, el Viceministerio de Interculturalidad cumple sobre el papel y nada más, ¿no? Y su manera de tratar el tema de la interculturalidad es tal, como decía Rodrigo, no solo es una congeladora, pero se vuelve realmente un virus en sí, de tal manera que cuando, por ejemplo, alguien está pensando en traer una solución rápida, un protocolo, algo, prefiere evitar la palabra interculturalidad porque sabe que si cae en las garras del Viceministerio de Interculturalidad, va a entrar en esta congeladora de 2 meses, en que recién va a ser aprobado y de que se apruebe a que salga el dinero y de que el dinero simplemente, bueno, ya tenemos, ¿no? Entonces, para los científicos sociales realmente el desafío es ese. Y yo creo, como dice Rodrigo, lo más importante es incorporar las propuestas de los pueblos indígenas, por ejemplo, también como el Comando Matico, que no recibe ni un centavo, ni un apoyo del gobierno regional de Ucayali, que ya ha salvado por lo menos 500 vidas, ¿no? Y que hasta ahora no se les considera. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido un conversatorio muy, muy interesante. Hay un montón de cosas un montón de preguntas, creo, un montón de cosas que profundizar, pero tenemos que dejar las ondas. Y vamos a pasar creo, a la mesa 4, que se llama Distintas perspectivas amazónicas sobre la COVID-19 y la muerte. Las premoniciones Bora, cuento eja sobre la muerte y reincidir la tragedia Isconagua. Es una mesa moderada por Guillaume Wassel y participan Andrés Napuri, María Chavarria y Ana Carolina Rodríguez Salsa. Otra vez, muchísimas gracias a todos por su presencia, sus presentaciones. Ha sido muy, muy interesante. Y si se puede, por supuesto, en el público, si el público quiere apoyar, ayudar, hay los links, creo que están indicados en la descripción del video para hacer donaciones. Creo que el conversatorio ha mostrado que es muy importante y bueno, otra vez muchísimas gracias y esperamos que seguiremos conversando y hacer recomendaciones al Estado para que cambien, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Muchísimas gracias por su presencia y sus reflexiones muy útiles. Gracias a todos. Gracias. Gracias también. Gracias.